Buenas tardes, ahora sí son las 7 de la tarde y vamos a comenzar nuestro cuarto encuentro entre bambalinas en el Teatro de la Zarzuela. Hola, hola, bienvenidos a todas y todos. Aquí estamos esperando a que Fran Prendes, María José Suárez, Isabel Bravo, bueno, muchísima gente. Yo os agradezco, ayer hemos tenido realmente una gran acogida también con Luis Cansino. Sabéis que nuestros vídeos quedan colgados, con lo cual se pueden volver a ver. Y hoy, Manuel Fuentes, hola. Y hoy tenemos la visita de un querido amigo, un grandísimo maestro madrileño, director de orquesta, con una extensa carrera desarrollada en escenarios internacionales, pero bueno, quiero hablarlo con él. A ver, maestro Guillermo, ¿estás por aquí? Guillermo, ¿estás aquí? Te voy a invitar. A ver, Guillermo, aquí estamos. Ha cambiado mi... Aquí Aquí está. estoy. ¡Ay, maestro! ¡Qué alegría! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal me oyes? Te oigo y te veo perfectamente. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, desde que comenzó esta catástrofe, esta pandemia, y la verdad que estas costumbres nuevas que uno no se puede abrazar, que no se puede ver, solo a través de la pantalla. Pero por eso estamos aquí y hemos abierto esta ventana entre bambalinas del teatro, y es para mí un placer que nuestro director musical esté con nosotros. ¿Dónde Muy buenas tardes, estás? Daniel. ¿Dónde estás? Estoy en el balcón de mi casa porque he pensado que, bueno, ya que estamos todos encerrados, que veamos un poquito de verde. Claro. Hay unos árboles preciosos, un castaño, un plátano. No sé si hay demasiada luz. Estás muy bien. ¿Y ¿Está bien? en qué ciudad estás? Bueno, estamos en Viena. Mm. Mi mujer es austríaca, tenemos dos niños. Poco antes de que cerraran los aeropuertos estaba en Chemnitz preparando el estreno de Carmen y nos volvimos justo después del ensayo general. Se canceló el estreno y residimos aquí entre Viena y Madrid. Mi madre está en Madrid, mi hermano también en Madrid y nosotros aquí en Viena. ¿Y todos bien? ¿Toda la familia bien? Sí, estamos bien, por suerte. Bueno, Bueno, es una sensación muy extraña. No sé cuándo voy a poder ver a mi madre, los niños cuándo van a poder ver a su abuela, a su tío. Espero que este verano, pero ahora mismo todo es incierto. queda poco, o queda Queda poco. menos de lo que era antes. Bueno, yo decía, maestro, que eres un director de orquesta con una extensísima carrera desarrollada sobre todo en escenarios internacionales, nada menos que la Deutsche Ópera de Berlín, la Staatsoper de Viena, la Ópera de París, bueno, el Teatro Real, el Gran Teatro del Liceu, la Ópera de Oviedo y, por supuesto, nuestro El teatro, Teatro de la tu Zarzuela. teatro, el Teatro de la Zarzuela. A mí me gustaría, para empezar, porque, claro, te vemos dirigir, pero, bueno, eres muy joven, pero me gustaría saber cómo y por qué. ¿Cómo es esto de que a los 7 años comienzas a estudiar música? Pues ¿Cómo qué llegaste a bonita esto? pregunta. Pues gracias sí, Ahora, sí, ya estoy, ahora. sí. Sí. Mis padres eran aficionados a la música, pero no eran músicos profesionales y simplemente quisieron que mi hermano y yo aprendiéramos música en una academia de barrio, que por cierto hoy en día ya no existe, es una tienda de chinos. En Ah. esa pequeña academia de música, o sea que si uno quiere visitarla con nostalgia ya no existe. Y después de la primera clase de solfeo me quedé fascinado, quería repetir, quería volver a la clase siguiente y así empezó todo, casi sin darme cuenta, era como un juego. Pero nunca pensamos en dedicarnos a la música de forma profesional, fue ¿Y tu una hermano casualidad. también estudiaba música? Mi hermano es músico, un pianista extraordinario, ahora es profesor de piano y él, bueno, pues tampoco quería en principio, no se lo había propuesto. Ya. Surgió, le fascinó. Yo creo que eso es un ejemplo de que cualquier niño que tiene contacto con la música, que se le ofrece la educación musical, desarrolla su musicalidad. ¿Y cómo, entonces, estabas en Madrid, que es tu ciudad, donde vive también tu madre, pero, y de pronto, yo sé que te marchaste a Viena.
¿Con cuántos años te marchaste a Viena a estudiar a la Universidad de Música y Drama, ¿no? Y el Exactamente. Dramático de Viena, ¿no? Sí, ¿Y a qué edad te marchaste? hice la prueba de acceso con 18 años, a punto de cumplir 19, y el primer curso empecé con 19 años. ¿Y Justo había terminado piano. conocías Viena antes? No. No, no, llegué el primer día, el día de la prueba de acceso fue como conocí la ciudad, y tenía pensado ir a Alemania también a estudiar, me habían recomendado universidades en Alemania, pero pasé la prueba de acceso en la Universidad de Viena y ya me quedé allí. Y dime una cosa, cuéntame una sensación que has tenido cuando marchaste para Viena, cuando dejaste Madrid, y una sensación cuando llegaste a Viena. Mm, Muchísimos nervios, porque yo no hablaba nada de alemán, había estudiado en el Instituto Alemán, pero esa sensación de que en un país no podía hablar español y no me entendían era algo horroroso. Ahora a veces se me olvida, pero era mi mayor fobia, que no me pudiera hacer entender. Y eché muchísimo de menos España, Madrid, la comida, la gente. Fueron años muy, muy duros, la verdad, Y al que principio. mientras estudiabas, porque diste el acceso, ingresaste, y cuando estudiabas, trabajabas o el esfuerzo de tus padres, ¿cómo te mantenías? Además, Viena es una ciudad cara, digamos. Sí. Tuve la suerte de que me ayudó la Comunidad de Madrid con una beca, y también el Club de los Rotarios. Me ayudaron varios años, y mis padres me mandaban dinero, lógicamente. Poco a poco empezaba a trabajar como músico, pero eran cosas muy puntuales, algunos conciertos en la Embajada Española, algunas clases haciendo de correpetidor con cantantes, pero recuerdo que me pagaban 7 euros la hora con algunos cantantes. Si hacía 3 cantantes en una tarde, pues bueno, ya 21 euros. Me acuerdo en el año 2000, 2001, sí, fue cuando empecé a hacer de vez en cuando esas clases. Y toda esa etapa la viviste con mucha ilusión porque estabas formándote como músico, pero supongo que también con mucha nostalgia por tu ciudad, Mm, ¿no? Porque son ciudades muy diferentes para vivir, pero sí, poco a poco te has ido convirtiendo un poco más austríaco, más alemán. ¿tú crees? No, Espero yo que creo no. que no. Yo creo que eso es una mala imagen que tienes y yo creo que tú eres una persona, vamos, muy espontánea. No digo que los austríacos no lo sean, pero digo que eres una persona, lo que pasa es que eres muy disciplinado y eso sí que estoy seguro Mm, que aparte bueno, de llevarlo en la educación, también supongo que el vivir, ¿no? O trabajar en Alemania tanto tiempo hace que uno tenga que seguir una disciplina, ¿no? Porque es un poco cómo mm. funciona, ¿no? Es la Bueno, a diferencia veces, entre un teatro de repertorio, ¿no? Y un teatro de estación, ¿no? Que en sí. un teatro de repertorio, yo mismo hablando contigo, quedaba asombrado de que de pronto a la mañana hacías un ensayo, a la tarde una función, al día siguiente un general. Claro, eso o lo haces con mucha disciplina o no lo puedes hacer. Sí, es verdad. Pero a veces creo que el ser disciplinado, que es algo que está en mi manera de ser, hace que yo me sienta a gusto en Alemania o en Austria, donde es verdad que la gente suele ser bastante disciplinada, pero los latinos también somos muy disciplinados. Una vez me acuerdo que me dijo un músico de la orquesta alemana donde trabajo: usted siempre es tan puntual, ¿qué puntualidad germana tiene? Y yo le dije: no, no, es puntualidad española. ¿Usted cree que los españoles somos siempre no llegamos puntuales a los sitios? Pues no, no lo sabía. Pues sí. ¿Por qué puntualidad germana? Yo soy También una puntualidad persona española. Soy una persona muy ordenada y además, digamos que una de las cosas que más valoro en la vida es la puntualidad. No Mm, entiendo esto de que mi tiempo no sirva para nada y te tenga que esperar, ¿no? O sea que mm. también yo creo que estoy de acuerdo contigo, también depende de las personalidades. Bueno, no me quiero ir ahí, quiero que hables tú y me gustaría que me contaras que comienzas a trabajar en la Ópera de Viena como maestro repertorista, digamos, Mm, a ver, a hacer una preparación musical de las obras, ¿no? ¿Esto sí. es cuando ya habías terminado de estudiar o seguías estudiando? Durante los estudios, además, no sé si tú te acordarás, creo que fue el año 2002 cuando se repuso la Generala en la Volksoper de Viena, o 2001. No, sí, pero no, fue en el Underbin, ¿no? Me No, parece. no, Volksoper. ¿No? Fue en la No me Volksoper, acuerdo, no me segurísimo. acuerdo, sí. Y tú Tú eras, estarías allí, porque sí, era la sí, producción de Emilio de Sagi. Emilio Sage, sí. Sí, Y, sí. es, y, y tú Yo estabas estaba de allí, maestro.
pero no, a mí simplemente me llamaron de la Volksoper, que es un poco el equivalente del Teatro de la Zarzuela en Viena, un teatro que hace mucha opereta, y en aquel entonces había un director suizo, Dominique Menta, que quiso presentar operetas de distintos países de Europa y pusieron La Generala como representante de la zarzuela. Y me llamaron porque sabían que yo era español y trabajaba y estudiaba en la universidad simplemente para como coach del español, sin tocar el piano ni nada. Yo estaba muy frustrado porque no podía hacer clases de música realmente, solo me llamaron para la pronunciación porque se cantaba en español y los diálogos eran en alemán. Y fue uno de mis primerísimos trabajos. Y me imagino que tú estabas ahí en Viena sin Yo no conocer. había ido, yo no fui a ¿No? Viena. No, pero porque estaría haciendo otra cosa. Pero sí, recuerdo que la producción se hizo y todo, pero yo no estaba. Sí. Pero, y dime una cosa, y esa etapa de maestro preparador, digamos, de repertorista en Viena, claro, eso aparte de que has estado con todos los que pasan por el Teatro de la Ópera de Viena, que son muchos y muy buenos, también te da a ti un bagaje porque debes tener en repertorio muchísima cantidad de obras, ¿no? Eh, sí, yo cuando empecé a trabajar en la ópera sabía o intuía que no me iba a quedar mucho tiempo porque es muy peligroso. Si uno quiere dirigir y hoy en día trabaja como pianista, antiguamente era el camino normal. Uno se dedicaba una serie de años a tocar el piano y poco a poco iba dirigiendo, le daban una oportunidad y luego terminaba siendo Kapellmeister o director musical. Hoy en día eso es un poco la versión antigua o anticuada de la carrera. Entonces yo sabía que era muy peligroso quedarse demasiado tiempo de pianista en un teatro. Entonces hice lo posible por trabajar todas las óperas que había en el repertorio, que son muchísimas en la Ópera de Viena, y sobre todo el repertorio alemán, porque era el más difícil, el más exigente pianísticamente y a mí me apetecía muchísimo. Además, tuve la suerte de que la mayoría de mis compañeros que hacían el repertorio alemán eran ya mayores, habían hecho todo y no les importaba que llegara yo y tocara Tristan y Isolda, el ocaso de los dioses, estaban encantados. Vale, yo toco el barbero, tú haces el ocaso y yo feliz, porque yo había hecho la carrera de piano, terminé 10º de piano en Atocha y estaba en forma pianísticamente hablando, entonces me apetecía muchísimo enfrentarme con esas obras y la verdad es que al final sí, llegué a tocar por lo menos la mayoría de las óperas más difíciles, completas, Mujer sin sombra, Caballero de la Rosa, La mujer callada de Strauss, que es una ópera rapidísima, de principio a fin, toda la tetralogía, Parsifal, Tristan, Maestros Cantores, y claro, eso es como una base que queda en la memoria, cuando ahora tengo que dirigir cualquiera de esas obras, me viene es una sensación fascinante, como que viene en la cabeza todo el recuerdo, no de la música solamente, sino de con quién la trabajaba, quién cantaba esos papeles, quién dirigía. Una enorme suerte, la verdad. Y dime una cosa, y siempre tuviste muy claro, no sé, a veces que uno no lo tiene muy claro, pero el destino te va poniendo, ¿no?, delante de que lo que realmente querías era dirigir, ser director musical, ser director de orquesta, ¿no? Sí, Esto siempre lo sentiste. ¿Y por qué lo sentías? ¿Cómo te dabas cuenta de eso? ¿Qué era lo que lo que te hacía pensar y decir, es esto lo que quiero, ser director musical? mm. Cuando era muy pequeño, antes de estudiar música, mi sueño era, siempre que me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Yo siempre decía, director de cine, porque a mí me encantaba eso de contar historias, del teatro, de inventarse argumentos, de dirigir a la gente, ahora haz esto, ahora llora, ahora ríete. Me atraía muchísimo eso. Y cuando empecé a estudiar música, lo que más me gustaba precisamente eran las obras no pianísticas, sinfonías de Mahler, sinfonías de Bruckner, La flauta mágica, Tristan y Isolda, y necesitaba sentir esa música de una forma activa, no solo escuchando un disco en casa. Entonces, de alguna manera, fue como algo natural el deseo ese de ser director. Y Nunca por tener el entonces, poder o la fama, no, solo por el repertorio. conociéndote a ti sé que por ahí no va. Conociéndote a ti es por esas ganas que tienes de transmitir la música, ¿no? Y todas las sensaciones de la música. Pero por eso llegaste a los 25 años a debutar como director ya, ¿no? Mm. Como director Eh, musical. ¿En dónde fue que debutaste a los 25? eh, la primera ópera que dirigí fue siendo estudiante todavía en la Universidad de Viena, Hänsel und Gretel, que Ah, es una Hansel y ópera que Gretel, sí, sí, que se hace la mucho en conozco. Navidad
y sí. es preciosa, pero muy difícil, es muy wagneriana. Y la primera función en la Ópera de Viena fue Coppelia en el año 2007. Sí, ya tenía más de 25 años. Pero sé que a los 31, porque Sí, más o menos he es estado Flauta sacando, Mágica a los 31, sí, hiciste además una nueva producción de Macbeth en la exactamente, Ópera sí. de Viena, ¿no? Sí, sí. Pero, Eso fue una experiencia muy agridulce, podríamos decir. Era una nueva producción de Vera Nemirova, con que Daniele bueno, Gatti, ¿era? Daniele Gatti hubiera dirigido el estreno, Ya. pero él se enfermó, además, 2 días antes de la primera lectura de orquesta. Y yo no había participado en los ensayos precisamente porque estaba dirigiendo El Lago de los Cisnes esas semanas y yo no, yo estaba en aquel entonces de correpetidor en la Ópera de Viena y fue después de una función del Lago de los Cisnes, a la mañana siguiente me llamó la secretaria de Hollander, del gerente Sí. de la Ópera de Viena, y me dijo, tiene que ir a casa de Hollander, que bueno, aquí en Viena era una institución. ¿Pero cómo a casa? Sí, sí, coja un taxi y vaya a su casa. Era sábado y él no va, los sábados no iba al teatro. Y me contó en su casa que Daniele Gatti estaba enfermo, que no había ningún director disponible y que el lunes tenía que dirigir la primera lectura y si estaba de acuerdo a hacer el estreno. Y claro, yo con 31 años pensar en dirigir un estreno en la Ópera de Viena, no solo Vamos. obras de repertorio como había hecho tantas, ni me lo pensé. Pero luego fue una experiencia muy dura porque la escenografía no gustó, tuvimos muchos abucheos, yo también tuve la experiencia de recibir abucheos el día del estreno, tuve críticas horribles, alguna buena, pero muchas muy malas, y la verdad es que fue un periodo muy, muy duro el de aquel estreno. Pero una experiencia que agradezco también haber hecho tan joven, porque es como una vacuna el Pero haber. esa experiencia no te ha echado para atrás, o sea, te dio más fuerzas para seguir, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Fue quizás también fruto un poco de la ingenuidad, de pensar, pues claro, un estreno en la Ópera de Viena tiene que salir bien, me como el mundo y adelante, me encanta la música y la orquesta me va a ayudar. Y sin duda sí fue, pero no me di cuenta de que también hay otros factores, sobre todo en el mundo de la ópera y en el mundo especialmente de Verdi y de Wagner, que cuando la escenografía no convence al público de la ciudad es muy difícil tener éxito. Y hablando de eso, de la relación entre el director musical y el director de escena, claro, tú has trabajado con mucha gente, pero por ejemplo, con Graham Beat, que para mí es uno de Sí, los números uno. Has trabajado con Pierluigi Pizzi en La Gioconda en el Liceo, has sí. trabajado con Emilio Sagi en Katiuska. Eh, ¿Cómo es la relación? Pero de verdad me lo tienes que contar. ¿Cómo es la relación hoy, en los tiempos que vivimos? ¿Cómo es la relación de un director musical con un director de escena? Para mí es como un aprendizaje. Cuando un director musical ama su trabajo y la obra con la que está trabajando, yo en los ensayos me siento como alguien que absorbe la sabiduría de todas esas personas que has citado tú y es interesantísimo para nosotros músicos porque nos da otro punto de vista de las obras y las comprendemos de otra forma. Es para mí un grandísimo placer. Es algo que echo de menos en el repertorio sinfónico, que es maravilloso. Uno está solo delante de la orquesta, pero no es ese trabajo de equipo, ¿no? La dirección artística la llevas tú solo, lo cual es extraordinario, pero creo que esa simbiosis entre el director de escena y el director es tan fructífera que hace del trabajo algo apasionante cuando realmente esa persona cree en la obra que está haciendo, como el caso de Pero todos esos que has citado. sí, esos tres, por supuesto, y los conozco muy bien, pero también quiero decirte que yo supongo que habrá momentos como de, bueno, yo los he visto, por ejemplo, no digo de ti, pero los he visto con algún director y algún director de escena, como que hay que intentar, no sé si la palabra negociar, pero ir de la mano, ¿no? Mm, Porque hay veces que hay sí, puestas en escena que van totalmente en contra de la música o a veces en contra de los cantantes. A ver, la tiranía del director de escena ha existido y sigue existiendo, digamos. ¿Tú sí. has tenido alguna experiencia de este tipo que tú te sientas mal o que hayas tenido que afrontarla de alguna manera? ¿Te ha pasado Mm, o no? no, porque en general me gusta ser flexible.
porque es una forma de ser, pero sí recuerdo, por ejemplo, haciendo Stifelio con Graham Vick en Parma, hacíamos la versión completa, además teníamos una nueva edición, Ricordi de Chicago, una edición maravillosa, la edición crítica, y había un pasaje antes de un dúo, un pequeño recitativo que a él no le gustaba, y decía, esta música no es buena, hay que quitarla. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si hacemos toda la ópera, no es una pena quitar, no sé si eran 8 o 10 compases. Y él hasta el último día empeñado, no, es horrorosa, hay que quitarla. Y yo, pero ¿por qué vamos a juzgar nosotros si es horrorosa? Es verdad, quizás Stifelio no es Rigoletto, pero también es escuchar esos compases no tan geniales hacen realzar la genialidad de los otros. Y me acuerdo que tuvimos mucho tira y afloja, y al final él dio su brazo a torcer y dijo, vale, quizás tiene razón, a lo mejor me estoy equivocando, vamos a dejar que Verdi suene como él quería, y él también argumenta que todos los compositores terminaban cortando su música, pero yo muchas veces pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar también lo que creemos que no es tan bonito? Hace poco, por ejemplo, esa Carmen que íbamos a estrenar en Chemnitz, mucha gente no lo sabe, pero antes del primer coro de niños hay una pequeña pantomima entre Morales y el coro que es deliciosa y, por cierto, recuerda mucho a la zarzuela y nunca se hace. Y la escenógrafa con la que trabajábamos, Arila Siget, una mujer alemana extraordinaria, muy intelectual, me decía, pero la música es muy mala, pero ¿cómo vamos a decir que la música de Bizet es mala? Claro que no es la habanera, pero si al final solo vamos a los pasajes famosos es casi como si seleccionáramos los highlights de una ópera. Y también, quizás por la propia experiencia mía personal, ¿no? Yo ahora como padre, con niños pequeños, me doy cuenta que en el día a día tienes momentos que no podrías decir son reseñables, pero todo realza luego los momentos sublimes. Yo cambio pañales y no pasa nada, pero luego me pongo al piano a tocar Wagner y a lo mejor han pasado unos minutos de transición, pero todo tiene su sentido, ¿no? Claro Y que a veces sí, claro que sí. quizás nos obsesionamos con poner solo los highlights de la ópera, ¿no? ¿Por qué? Y al final Graham Vick dio su brazo a torcer y esta mujer Bueno, alemana también, hicimos la pantomima de Morales y yo estaba encantado de escucharla. y dime una cosa, y luego llegamos a un momento también, creo que importante en tu carrera, que fue en el 2016, si no me equivoco, cuando te nombran director musical de la ópera de Chemnitz, que estabas Sí, hablando, y director de la Robert Schumann, ¿no? Filarmonía. sí, es la Orquesta Sinfónica del Teatro. Sí. Exactamente. ¿Y cómo ha sido esto? O sea, ¿cómo has sentido tú la sensación de participar en un equipo y no ser solo invitado de grandes teatros, sino de Mm, estar en un teatro donde puedes participar, incluso hacer programación, estar atento a todo, ¿no? sí. Sí, para mí fue algo fascinante porque yo no lo busqué, ni siquiera sabía que en ese teatro estaban buscando a un director musical. El gerente me había visto dirigir El Barbero de Sevilla en Viena y poco después me invitaron a dirigir precisamente Hänsel und Gretel también. Y me entendí muy bien con la orquesta, funcionó muy bien la química, eso es fundamental. Y el proyecto artístico para mí era muy interesante porque como en la mayoría de los teatros alemanes hay por un lado el repertorio operístico y luego el repertorio sinfónico. Entonces se complementa muy bien el hacer, además tenemos una sala, un auditorio muy grande donde podemos hacer sinfonías de Bruckner, los poemas sinfónicos de Strauss, y luego en el teatro la tradición más importante de Chemnitz es Wagner y Strauss, con lo cual para mí son repertorios y compositores muy interesantes, ya que en general yo he dirigido muchísimo bel canto, Verdi, y me apetecía mucho formar parte de un proyecto artístico, como dices, no solo como invitado, sino Claro. decidiendo las obras y pudiendo decidir también si las hacemos completas o en qué versión y programando sinfónicamente, por supuesto. Y luego, claro, llega un momento, pero antes de llegar a este momento creo que está muy bien recordar que en el Teatro de la Zarzuela, donde ahora eres director musical, has participado en grandes producciones como Curro Vargas, Mm, Katiuska, la recuperación de Farinelli, la recuperación de La Tempestad, hiciste también Una vida breve y Un amor brujo, ¿no? sí, ese fue Y mi debut en el teatro. tu debut. Y todo lo que viene, que no lo podemos contar, pero que son Mm, muchas cosas y que además están llenas de futuro y de que estoy seguro que van a ser muy buenas. Llega el 1 de enero del 2020 y yo particularmente estoy muy feliz de que formes parte del equipo, de que vuelvas a tu ciudad, a tu casa y
me gustaría preguntarte, porque como todo el mundo cree que tú eres especialista en Wagner y pareciera que la música española no pasara por tus venas Mm. y el que te conoce sí que pasa por tus venas, me gustaría que me contaras, pero no de la música, ahora, ¿qué es el teatro de la zarzuela para ti? Desde que naciste, de lo que fue el teatro y lo que es el teatro. Para mí el Teatro de la Zarzuela es como mi hogar. El hogar es siempre que está lejano y ahora cuando hablo contigo, con los compañeros del equipo, me da una sensación de nostalgia, un dolor el no poder ir allí. Teníamos planeado ir en mayo para la rueda de prensa, también ir a ver a la orquesta. Y es una sensación de mucho dolor. El teatro ha sido un poco como, está en el corazón de Madrid, está tan integrado en la ciudad. eh, Iba antes tantas veces con mis padres, forma parte de mi vida, de toda esa parte además, antes de ir a Viena y que quedó como en paréntesis, en compás de espera, y luego, casi sin darme cuenta, llegó esa primera producción que has citado, La vida breve. Bueno, Hay amor en realidad, Hay que amor. era una producción que dirigía Juanjo Mena, el Sí. estreno y las primeras funciones, y yo me incorporaba a la segunda parte de las funciones, y así fue como conocí el teatro en primera persona. Y es algo especial, todos los que van al teatro lo saben, la belleza del lugar inspira es un teatro acogedor, lleno de elegancia, pero que no es apabullante, no tiene la frialdad de muchos teatros o auditorios modernos, donde uno se siente casi como un pequeño insecto. Recuerdo es que esta noche vieja estuve en Hamburgo, yo dirigía a las 4 de la tarde la novena de Beethoven con la Sinfónica de Hamburgo y luego me invitaron a ver My Fair Lady, el musical, en la Elbphilharmonie, y la verdad es que me sentí como en, no sé, en un hangar de aviones. Demasiado inhumano me pareció ese teatro, ¿no? Y me acordaba mucho del Teatro de la Zarzuela. Y bueno, es una arquitectura que forma parte de otro tiempo, ya ha pasado, ¿no? De un mundo de ayer, y es como una sensación llena de amor de mi ciudad, de mi lugar, como no sé si has dicho que soy madrileño. Sí, Es, sí. eh, es todo muy cercano a mí. Yo me alegro mucho por eso también, no solo por tu talento, y sabes, pero me encanta esa idea que se produce a ti de volver a casa, ¿no? Y viendo todos los títulos que has hecho, bueno, y yo como sé los títulos que vas a hacer, en todos los títulos siempre hay una grandísima participación del coro estable del teatro. Me Sí. gustaría, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu relación con el coro, porque, a ver, el coro del Teatro de la Zarzuela es muy especial, no solo porque musicalmente responde mucho, y ya lo explicarás mejor que tú, sino porque además hacen un género que son muy especialistas, ¿no? Que Mm. es la actuación y la música. Yo, cantidad de obras que he hecho por el mundo con Emilio Sagi, muchas veces entre nosotros comentábamos, ay, si esto lo hiciera el Teatro de la Zarzuela, el coro del teatro. Bueno, Mm. me gustaría que me contaras tú cómo es y la relación con Antonio Fauró, que es el director titular que llevamos mucho tiempo. Bueno, trabajar con el coro del Teatro de la Zarzuela es un placer. Además, como has dicho, Antonio Fauró prepara siempre cada obra de una forma exquisita. Entonces, uno llega como director, el coro se sabe la obra perfectamente y además está muy abierto a lo que uno le pueda decir a nivel interpretativo y son no solo profesionales, sino que creen lo que están haciendo. Sí, Incluso sí, en obras completamente novedosas para todos como Farinelli, la experiencia que tuvimos en febrero, donde a veces el coro participa en una serie de escenas, luego se calla, quizás no saben realmente, no sabemos cómo es la trama conociendo, estudiando solamente esos fragmentos, y el coro con una profesionalidad, una devoción de lo que está haciendo, un saber hacer, y enseguida una flexibilidad. Recuerdo en muchos ensayos, ya, sobre todo me di cuenta de esto en Curro Vargas, que sin decir nada, ellos siguiendo el gesto, ya hacían diminuendo, creciendo, incluso respiraciones. Es un placer. Yo he trabajado con muchos coros de otros teatros donde hay que explicarles todo y tienen que escribirlo todo, aquí la respiración y aquí creciendo y por qué y preguntan. En ese sentido, el coro del Teatro de Zarzuela
es muy inmediato, entiende enseguida Sí, la sí, intención del sí. director, entonces es muy fácil el trabajo con ellos, muy Qué agradable. bien, me alegro que te... Y ahora te quiero hacer una pregunta, pero porque me intriga, es algo que me gusta mucho saber de los artistas y de los artistas que admiro. ¿Cómo preparas una obra? Eh, pues la verdad es que cada obra la preparo de una manera distinta. Por ejemplo, todas esas que tuve ocasión de estudiar en la Ópera de Viena están como guardadas en algún lugar de la memoria y cuando estudio la partitura de esas obras que he tocado al piano es como repasar algo ya conocido. Cuando aparece una obra completamente nueva, como por ejemplo Farinelli, me gusta hacer siempre el recorrido que hacían antes como maestro repertorista. Me pongo al piano con la reducción para piano, toco y canto la línea vocal y luego estudio la partitura, luego estudio la orquestación. Es el proceso que suelo hacer. En obras que he oído mucho pero nunca he estudiado, como por ejemplo la del Manojo de Rosas, mmm, directamente estudio la partitura, la parte de piano, es decir, no utilizo un sistema siempre único para cada obra, dependiendo del conocimiento que tenga de esa obra. Pero es apasionante hacer algo como Farinelli o La Tempestad de Chapí, una obra que yo tampoco conocía para nada. A No, mí ni tú siempre me ni gusta, nadie, solo el profesor Casares la conocía. No, bueno, más sí, gente, pero no, el sí, creo público que no la algún había fragmento podido. se había Sí, tocado pero y el grabado, público no la había podido escuchar. no, Sí. y es apasionante, precisamente cuando uno no conoce nada de la obra. A mí me gusta siempre pedir a los teatros que me envíen la partitura de orquesta y la reducción para piano para hacer yo ese camino desde el piano con la línea vocal y encontrarme un poco como en aquella época de la ópera de Viena. Y sabes, una cosa que yo mm, observo en ti, que bueno, eres un hombre muy prudente, muy quizás tímido, pero con un gran sentido del humor, y eso lo hemos podido comprobar en tu camerino, tú y yo, que nos hemos reído mucho en las pausas, pero creo que es un hombre muy sereno, y cuando subes al podium, yo como espectador digo, observo, tú tienes un gesto muy preciso y contenido, pero sobre todo lo que observo es esa capacidad, que creo que ese es el arte, ¿no? De la transmisión de todas las emociones que tiene la música. ¿Sientes que tú te transformas cuando subes al podio? Sí, de alguna manera casi podría decir que, por lo menos es lo que mi experiencia como músico, es como si tuviera dos vidas paralelas. Mi vida de no director y la vida de director con público, es decir, no de director ensayando. El director que ensaya es también un compañero o un coordinador y hay que hablar, lo cual está muy bien. A mí no me gusta tanto hablar, pero el momento casi místico, cuando ya no hay palabras, las luces se apagan, el público está esperando recibir algo, una revelación, una comprensión de la música, de los sonidos, emociones, es otra dimensión. Es como si viviera siempre en una faceta, como si yo existiera en los momentos de dirigir. Entonces es verdad quizás que me debo transformar, porque yo intento siempre no dirigir las notas, sino dirigir lo que sucede, las emociones. Por eso es fantástico dirigir obras con escenas, es decir, zarzuela, ópera, porque es como, yo me imagino como un caudal de emociones que están en algún lugar y con las notas es como en la punta del iceberg hacemos transmitir esas emociones con esas notas. Es decir, ya me olvido de si un compás, una armonía, no, es todo el medio, la herramienta que ha tenido el compositor para transmitirnos esas emociones. Entonces, al mismo tiempo es más fácil dirigir así. Yo que normalmente cuando diriges en el Teatro de la Zarzuela, normalmente te espero cuando sales del foso para ir a acompañarte hasta el camerino, que son muy pocos metros, no son Mm. tanto. Normalmente intento no hablarte porque me imagino que sales, pero siempre escucho, por ejemplo, en Farinelli me pasaba que me decías lo de hemos hecho música, Daniel, hoy hemos hecho música, hemos hecho Sí. música. Y a mí eso es una cosa que me emociona mucho, porque Mm. realmente veo tu sensibilidad y cómo, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que los gestos
no tienen que ser quizás tan amplios, no es porque sea mejor director el que más mueve la cabeza y el que más mueve las manos, digamos. Es la manera de poder tener en esa batuta a toda una orquesta, a todo un coro y a todos unos cantantes. Eso lo sientes tú, ¿no? Sí, es esa sensación como de coordinar algo que no se puede describir con palabras. Esas emociones que no se pueden describir con la literatura, sino con los sonidos. Quizás por eso te decía, hemos hecho música, porque además en general es una enorme suerte, un privilegio, pero trabajar con cantantes como los de Farinelli, cuando notas que cada una de esas personas da lo mejor de sí mismo, el coro, la orquesta, implicados ya no en las notas, sino en la trama, es Ya. algo Bueno, que compensa realmente los sacrificios que conlleva esta profesión. claro que son muchos, y más cuando tienes dos niños, ¿no? Sí. Ahora deben estar encantados que te tienen en casa todo el día. Sí, ahora es un momento como un regalo el poder estar con ellos, pero también una sensación muy extraña, porque además viviendo todo lo que sucede en Madrid como madrileño sin estar en la ciudad, la cantidad de gente que conozco, familiares, amigos, las cosas que me cuentan y ver el desarrollo de la cultura en el mundo es un poco preocupante. Es decir, no puedo disfrutar en casa, no estamos de vacaciones realmente, pero sí, los niños son muy pequeños, no se enteran de la dimensión de los acontecimientos y claro que disfrutamos mucho. Pero yo debo decirte que alguna llamada de teléfono que hemos tenido durante este periodo me dabas un poco de envidia porque me decías, estoy en el parque con los niños. Y entonces siempre me aclarabas, es que aquí se puede ir al parque. Sí. Y yo Sí. decía, Dios mío, qué suerte, nosotros no podíamos todavía. Bueno, hemos estado mes y medio en Austria sin poder ir a los parques, a los columpios, pero sí a Ya. los parques públicos. Yo debía estar en un parque, por lo menos es algo mejor que pasear por las calles, por el asfalto, y desde esta semana se puede ir a los columpios también. A los niños lo necesitaban Y mucho. mira, te quería preguntar, porque bueno, me he ido por lo del parque, pero te quería decir, eh, ¿y la música española? ¿Qué es para ti? O sea, ¿cómo la sientes la música española? Porque es algo que la has escuchado siempre, la has estudiado aquí en España, pero ¿cómo es tu sentimiento con la música española? Para mí la música española es como el idioma que tengo, es el regalo del destino y es como mi hogar emocional. Como tu Sí, lengua, ¿no? exactamente. Sí, y el hecho de vivir en Austria, trabajar tanto en Alemania, relacionarse tanto con austriacos y alemanes, mi mujer es austriaca, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cuestiones de la mentalidad tan distintas, hay tantas veces donde me siento incomprendido o me siento solo y entonces pienso, ay, pero esta gente, pero ¿por qué a veces les falta un hervor? Y, y con la música también pasa muchas veces lo mismo. El propio Wagner decía, es que yo como alemán estoy como predestinado al contrapunto, lo decía como sin gustarle, ¿no? Pero ¿por qué? Es que al final no puedo dejar de escribir contrapunto, vengo de la tradición de Bach, bueno, los dos eran hasta de la misma ciudad, y es un poco el destino de cada persona, como Bellini, que escribía esas melodías mediterráneas tan sencillas, tan llenas de carisma. Nosotros tenemos otra manera de expresarnos con la música y para mí es imprescindible en el panorama de la cultura europea. ¿No? Yo no puedo concebir la música sin nuestra música española, la música universal. ¿Y te gustaría dirigir algo? ¿Hay alguna obra ahora, a tu edad, siendo tan joven, porque tienes mucho camino por delante y siempre te lo digo, alguna obra que te gustaría hacer especialmente? Pues me gustaría hacer obras que no conozco, como por ejemplo Farinelli, es decir, sorpresas como las que nos prepara el profesor Casares, Emilio Casares, que conoce tantísimas obras, y la verdad es que esos son como las sorpresas de la vida inesperadas que te llenan de una felicidad que tampoco sabías que ibas a tener en esa forma. Pues obras que no conozco, me encantaría seguir haciendo, descubrir nuevas obras de Chapí, por ejemplo, que sé que existen, pero no conozco su música. Y también, quizás ahora voy a tener muchísimo más tiempo, me encantaría un día aprender bien ruso, checo, porque me encanta el repertorio de Janacek, Oh, Tchaikovsky, maravilla. Prokofiev,
pero sin hablar esos idiomas no me sentiría a gusto dirigiendo sus óperas. Janáček me vuelve loco, es una música fascinante, pero que está escrita tan, tan ligada al idioma, a la acentuación, que sin saber checo sería algo ridículo, ¿no? Entonces no querría verme nunca en esa situación. Quizás tengo mucho tiempo y un día me lanzo a estudiar el idioma. Ruso estudié alguna vez, 2 veces en mi vida, pero luego lo dejaba y no se me ha quedado nada. Pero también es un proyecto que tengo porque me encantan las óperas rusas. ¿Y en ópera qué te gustaría dirigir? O sea, ¿qué te gustaría que te ofrecieran, por ejemplo? Bueno, Aparte sé de, que hay una que te han ofrecido que ibas a hacer, que es una obra que además yo amo profundamente, que es La Mujer sin Sombra, sí, que eh, ibas a la, inaugurar la temporada de Chemnitz a este año, sí, pero que al final la íbamos a la han hacer tenido que postergar, ¿no? en octubre y sí, ya estamos pensando en hacerla quizás dentro de 2 temporadas o incluso más tarde. Es una obra impresionante. Maravilloso. Sí. Y aparte de esos dos repertorios que he dicho, me encantaría poder hacer Wagner continuamente, no ya solo por las obras, sino por también, como hemos hablado antes de los escenógrafos, por encontrarme también otros puntos de vista. Yo creo que obras como la tetralogía se deben hacer continuamente para intentar descubrir cuál es ese mensaje que muchas veces es de ecologismo, de cuidar el planeta, es una grandísima crítica al capitalismo, al materialismo, y de qué manera cada generación encuentra ese otro punto de vista del mensaje, de una tetralogía o de un Parsifal. Es decir, vivir mucho tiempo sano, pasando los años y disfrutar de equipos que me inspiren a hacer Wagner durante toda la vida es otro de mis sueños, Qué bien. Y en tus sueños también está el Teatro de la Zarzuela, por supuesto. que tenemos muchas cosas en común preparadas, que espero pronto que las podamos contar, que las podamos, digamos, llevar a la práctica. Yo creo que sí, creo profundamente que esto ya está llegando al final, que de verdad una vez más ganará la vida, una vez más ganará el teatro y que vamos a poder levantar el telón, con lo cual yo también estaré alegre, entre otras cosas, porque te tendré más tiempo en casa. No, y seguramente creo que todos lo disfrutaremos mucho más. El público, Seguro. los músicos, los cantantes, todos, porque yo creo que todos echamos de menos algo que parecía tan natural, tan sobreentendido y que ahora no se puede hacer. Pero llegará, también este tiempo será para reflexionar, como dices tú antes, o como para haber utilizado el tiempo para muchas cosas que uno quiere estudiar, pero, pero bueno, mira, antes alguien ha preguntado, no sé por qué, dice que cuente la historia con la Caballé en ¿Qué Viena. historia? No sé, Ah, como si hubieses tenido tú alguna historia con la Caballé en Viena. ¿La La única recuerdas? vez que conocí a Montserrat Caballé fue, ella hacía ese pequeño papelito en de la Mujer sin sombra, perdón, La hija del regimiento de Sí, Donizetti, sí. y donde al final se invita a una gran marquesa, y ella cantaba una canción tradicional suiza. Y para ensayarla, yo toqué el piano, me acuerdo dirigía Yves Abel, el director canadiense, y fue el único, no sé a quién se refiere a esa historia, o sea, a qué se refieren con esa historia. Fue quizás también revelador ver con qué seguridad ella hacía todas las cosas, porque estábamos en mi habitación de la ópera, muy pequeñita, estaba ella, creo que llevaba un asistente, yo tocaba el piano y Fabel dirigía esa pequeña canción suiza, ahora no recuerdo cuál era, pero una canción popular suiza con acento de alemán suizo, que ella lo hacía estupendamente y la gente se partía de risa. Y lo tocamos una vez y entonces Montserrat le dijo al director, bueno, aquí respiro, aquí un retardando, y Fabel le preguntó, bueno, ¿lo podemos repetir para que esté todo claro? Y yo dijo, ¿pero cómo? Claro que no. No, no, ya hemos terminado a casa. Si usted ya lo ha entendido, ya lo miraremos con la orquesta. Y nada, todos nos quedamos así, pues fenomenal. Me gustó mucho, la verdad, el poder, o sea, ese también sentido del humor suyo, decir, pero ¿por qué vamos a repetirlo si ya está todo claro? Vámonos. Y nos fuimos, y así fue. Para mí ha sido una Esa es toda persona, la historia. para mí ha sido una artista reveladora. Yo he trabajado, yo era ayudante de escenografía y vestuario en muchas producciones que ha hecho ella en la zarzuela y alguna en el liceo. Y para mí, bueno, ha sido, yo creo que es una de las cantantes que me ha acompañado toda la vida en los oídos y que aún
sigo escuchando, cierro los ojos y gracias a ella he descubierto muchísima, Mm, muchísima música. Para mí ha sido un placer conocerla y tenerla, ¿no? Y tenerla sí, cerca. Lo que yo podía ser como un chaval de 26 años que estaba de ayudante. Pero me gustaba lo de ser sí, ayudante, porque ser ayudante también tiene una cosa muy buena, y es que podía estar en cualquier sitio, siempre podía observar, ¿no? Y sí. eso estaba Además, bien. ella, hablando antes de lo español, precisamente en esa misma producción de La hija del regimiento que se ha visto en Barcelona y en muchas partes, yo tuve la ocasión de dirigirla años después y la artista invitada era en ese caso Kirite Kanaba, que también era una auténtica institución. Maravilloso. Pero ella cantaba un pequeño, un área de La Rondine, de Puccini. No era exactamente lo mismo, porque cuando salía a Montserrat, casi sin abrir la boca, el público entero de la Ópera de Viena se partía de la risa. Y en cuanto hablaba alemán con acento suizo y también un poco de acento catalán, es que de verdad era increíble. Todo el teatro se reía. Era una comunicación, una gracia Sí. especial, casi sin hacer nada, que lógicamente la gran dama Kirit de Canava no tenía, que no es ninguna crítica, pero hay cosas quizás nuestras insustituibles, ¿no? Y ahora, pensando en el humor de Montserrat Caballé, me parece un buen ejemplo. Claro que sí. Y por suerte que la pudimos tener y que la pudimos escuchar y que la pudimos disfrutar, ¿no? Sí, Realmente. Bueno, maestro, tú sabes que aquí a las 8 es la hora que podemos salir, es el recreo de 8 a 11 de la noche, el resto del tiempo hay que quedarse en casa, con lo cual la gente ya empieza a prepararse para salir. Yo quiero decirte que te solo te digo gracias, gracias, gracias por haber compartido gracias a ti, Daniel. esta charla con nosotros. Sabes que te aprecio muchísimo, te admiro muchísimo. Estoy feliz de tenerte como director musical del teatro y Mm, espero, de verdad, pronto, muy pronto, que puedas venir a Madrid, que nos podamos dar un gran abrazo y además, como siempre, termino estas conversaciones con un deseo, y es que los aplausos que oímos cada noche en los balcones de Madrid mm. por toda la gente sanitaria que nos cuida y nos ha cuidado y que se ha jugado la vida, que esos aplausos se puedan oír cuanto antes en el Teatro de la Zarzuela y en todos los Mm. teatros. Y ahí te espero. Así que a todos los que nos han seguido, muchas gracias. Y a ti, maestro, un gran, gran, gran Un gran abrazo. abrazo y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Un saludo muy especial a mi amigo José, que ahora creo que está en Bilbao y he visto algunos de sus comentarios. Eh, Coincidimos en Viena cuando yo llegué de estudiante y no sé si vimos como 300 óperas juntos en la ¡Hala! sentada de estar de pie. Ha sido muy emocionante ver esos mensajes de él. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Un abrazo fortísimo, Daniel. Gracias, maestro. Adiós. Un abrazo a la Gracias a todos. familia. Hasta luego. Gracias, Daniel. Adiós. Gracias.